Bienvenidos a Historias de la NBA. En este octavo capítulo vamos a hablar de un evento que ocurrió en un juego de la NBA en el año 2003, en un partido entre los Indiana Pacers y los Detroit Pistons, que se conoce en el mundo de la NBA como Malice at the Palace. Comencemos entonces. Vamos a ubicarnos primero en el año 2004, más exactamente un 19 de noviembre de ese año. Pocas semanas antes había comenzado una nueva temporada de la NBA. En el Palacio de Auburn Hill, el estadio de los Pistons, se iba a reeditar la final de conferencia de la temporada pasada entre el equipo local, los Pistons, y los Indiana Pacers. El partido era el primer encuentro de la temporada entre ambos equipos, y ambos venían de enfrentarse, como dijimos, en las finales de la conferencia este de la temporada anterior, que habían ganado los Pistons en 6 encuentros. Posteriormente, esos Detroit Pistons habían derrotado a Los Angeles Lakers para ganar el tercer anillo de su historia. Entonces, los vigentes campeones habían comenzado esta temporada con un balance de 4 victorias y 3 derrotas, mientras que los Pacers llegaban aquella noche con un registro de 6 victorias y 2 derrotas. La creciente rivalidad entre los dos equipos hizo que el partido fuese retransmitido a nivel nacional a través de ESPN. Las cosas no habían quedado muy bien en esas finales de la temporada pasada. Los Pacers, que eran los favoritos después de haber firmado su mejor campaña en la NBA con 61 victorias y habiendo sido el mejor equipo de la NBA en la temporada regular, perder esa final caló y muy hondo en su plantel. En ambos equipos, a falta de 46 segundos para que termine el partido y con el tanteador 82-97 a favor de los visitantes de los Pacers, iba a comenzar una pelea entre jugadores de ambos equipos en medio de la cancha. Cuando parecía que la situación se había calmado, un fan de los Pistons que estaba en la platea cercana a la cancha, arrojó un vaso con gaseosa que pegó en la cara del jugador de Indiana, Ron Artest. Ron Artest estaba acostado sobre la mesa de control. Después vamos a contar qué fue lo que pasó. Lo que dio como resultado esto fue una pelea masiva entre jugadores de los Pacers y varios aficionados de los Pistons, y el partido fue dado por finalizado antes de que termine. La línea que nunca debía ser cruzada por jugadores e hinchas no se veía. La imagen de la TV iba y venía de lado a lado. Cambiaba de Ron Artest a Stephen Jackson, y de los hinchas lanzando objetos a Jermaine O'Neal a la pelea entre algún que otro jugador abajo del aro. Lo ocurrido ahí tardaría muy poco en copar las principales cadenas de televisión de todo el país y, por extensión, de todo el mundo. ¿Cómo había empezado todo? Como dijimos, a falta de 46 segundos, Ron Artest le hace una falta innecesariamente fuerte a Ben Wallace. Digo innecesariamente fuerte porque el partido estaba definido y faltaban 46 segundos. Bueno, esta falta desató la reacción del pívot de los Pistons. El partido había sido un ida y vuelta con varias faltas fuertes, casi al borde de lo permitido. Los jugadores de ambos equipos entonces salieron en defensa de sus compañeros con la complicidad de los 3 árbitros, Tim Donaghy, Ron Garretson y Tommy Núñez Jr. En un momento, Ron Artest se separa de la maroma, se separa del lío que había en la cancha, y lo que hace es decide acostarse en la mesa de control y empieza a charlar con los comentaristas de la televisión. Un acto más de los muchos que nos tenía acostumbrados una personalidad impredecible como la de Ron Artest. De repente, un hincha llamado John Green, ubicado en las plateas las más cercanas a la cancha, le tira un vaso plástico lleno de Coca-Cola que le pegó de lleno en la cara a Ron Artest. ¿Para qué?
Artest saltó hacia la tribuna para ir por la persona que le había tirado el vaso. Al irse hacia el público, Ron pasó por encima de uno de los comentaristas y le causó al locutor la fractura de 5 vértebras y una lesión en la cabeza. Imaginen la fuerza con la que el tipo saltó de la mesa a la tribuna. David Wallace, el hermano del jugador de Detroit, Ben Wallace, intentó golpear a Artest. Estaba ahí, por ahí cerca, e intentó golpear a Artest. Stephen Jackson, que era jugador de Indiana en ese momento, también saltó a la zona donde estaba el público, pero no para separar a su compañero de equipo, sino para pelearse con otros espectadores, lo que provocó que jugadores de ambos equipos fueran a separar, mientras 8 otros hinchas trataban de escapar y algunos también se iban a sumar a la pelea. Nunca había experimentado algo así antes, escribió años después en su biografía el propio Artest. Estaba preparado para cualquier cosa que pueda pasar en una cancha, pero en el momento que el vaso me pega, se convirtió en algo que salía de los límites de la cancha. No recuerdo lo que pasó en los siguientes segundos. Lo que sí recuerdo es estar en la tribuna persiguiendo al tipo que yo pensé que me había tirado el vaso. Me acerqué a él y comencé a sacudirlo. No le pegué. Le recriminé así a los gritos. Fuiste vos lo hiciste, vos me tiraste el vaso. Y el tipo me decía, no, yo no fui. Y tenía razón. Yo no lo sabía en ese momento, pero el tipo por el que yo había ido, un tal Michael Ryan, no era el que había tirado, no había tirado nada, sino que había sido el que estaba sentado al lado. Como dijimos, en ese instante, los hinchas ubicados cerca del lugar saltaron contra el jugador, derivando todo en una escena sin precedentes, en donde las estrellas de la NBA y los fans, los aficionados, se trenzaron en una pelea multitudinaria. De un simple partido de temporada regular como cualquiera, se pasó a una batalla campal que marcaría un antes y un después en la historia de la NBA. David Stern había sido un espectador de lujo. ¿Por qué? Porque él había estado mirando todo desde su casa, porque él acostumbraba a sentarse en su sillón favorito todas las noches para ver algún partido, por ahí no entero, pero sí ver casi todo el partido antes de irse a dormir. Las 2 horas que siguieron desde ese momento y hasta que Stern finalmente fue a la cama, sirvieron para establecer una hoja de ruta que iba a abordar tan irrepetible situación sin ningún margen para el error. A primera hora del otro día, David Stern ya tenía la cinta con lo que había pasado en Detroit la noche anterior en la puerta de su casa en New Jersey. Para entonces, los noticieros, los talk shows de todo el país ya habían iniciado una intensa campaña de la que la NBA saldría muy mal parada y servirían para justificar la crítica sin filtro al estado de la liga, a su imagen, a la de sus protagonistas, los jugadores y sobre todo a los valores que estos jugadores representaban. El periodista Mike Wilson, por ejemplo, escribió: lo que cada vez es más evidente es que incluso los verdaderos fanáticos de la NBA que pagan para ver sus partidos están cansados de los jugadores de hoy en día, de su arrogancia y de su soberbia. Otro periodista también afirmó: esto es culpa de la cultura del hip hop. Este comportamiento es digno de pandillas en un desfile sin armas. En esta cultura se ha convertido la NBA. Y añadió que no le importaba que lo tildaran de racista por emitir su opinión, en una clara declaración de alguien acostumbrado a hacer comentarios racistas, obviamente. Como estos, hubo cientos de artículos y conversaciones en toda la prensa estadounidense que aprovecharon el momento para cargar contra la moral de la liga y en especial contra la cultura gangsta que se había instalado desde finales de la década anterior. La llegada de una figura como Allen Iverson explicaba en parte todo este movimiento y el cambio cultural que había experimentado la NBA desde el adiós de Michael Jordan hasta la pelea
de Ron Artest con los hinchas de Detroit. Allen Iverson, MVP de la liga en el 2001, había mostrado desde el inicio, desde que llegó a la NBA, una imagen transgresora, con sus características trenzas, que algo inédito hasta ese momento en los jugadores de la liga, los tatuajes en una época donde prácticamente nadie los tenía. En él era todo estética, desde su juego hasta su vestimenta ancha, plagada de complementos y un estilo absolutamente propio. The Answer, como se lo conoció en la NBA, reinventó la imagen de la estrella, convirtiéndose en un perfecto outsider y marcando una tendencia que muy pronto se iba a extender por toda la NBA. Sus compañeros y las generaciones siguientes encontraron en él alguien a quien imitar. Bueno, en medio de esta revolución cultural que vivía la liga en esos primeros años del nuevo milenio, convergieron elementos que llevaron a la liga a una encrucijada a la que no veían salida y que en cierto modo, gracias a lo que pasó ese día en el Palacio de Auburn Hills, pudieron atacar de raíz. Ya durante los años 70 y 80, la prensa conservadora había comenzado a instaurar esa narrativa de que la NBA era demasiado afro para su audiencia. El profesor Todd Boyd dijo en su momento: los guardianes de las puertas de la NBA son gente mayor y blanca. Quieren hacer que la liga sea algo que se adapte a ellos en lugar de asumirla como es. No es algo solo racial. También me parece a mí que hay un tema de diferencia generacional. También la liga estaba envuelta en un proceso de infantilización. Buena parte de los prospectos a entrar en la NBA no querían pasar por la universidad, lo que significaba dar el salto directamente desde el high school. Desde mediados de los 90 hasta el momento de la pelea, un total de 30 jugadores fueron elegidos en el draft de esa manera. Algunos con impacto inmediato, como Kevin Garnett, LeBron James o Kobe Bryant. Pero otros, muchos, los más, sin tanta suerte, como los ejemplos de Jonathan Bender, Quinn Brown o Darius Miles, por dar algunos nombres. Los jugadores llegaban cada vez más jóvenes a la liga, por lo que la NBA corría el riesgo de convertirse en una liga de jóvenes inexpertos que buscaban desarrollar pronta fama, lo que podía acabar siendo perjudicial para el juego y para el producto. Si en la última temporada de Jordan en los Bulls, la media de la edad en la NBA era de 28 años, para ese 2004 había descendido a 26. 3 equipos tenían un promedio de 24 años: Los Ángeles Clippers, los Washington Wizards y los Phoenix Suns. Casualmente o no, 3 equipos que terminaron con menos de 29 victorias y siendo los 3 mercados más o menos grandes. Stern pronto se dio cuenta que habían errado en el planteo con eso de la llegada de estrellas de corta edad. Ellos suponían que iba a tener un beneficio inmediato en la liga y los jugadores, y muy poco tiempo después se dieron cuenta que no era así, por lo que establecieron un mínimo de edad que daría pie a la era de one and done, uno y listo, que es que es lo que sigue hoy en día vigente, que es que para ingresar a la NBA los jugadores deberían tener mínimamente un año de universidad. Fue un tema empresarial, dijo David Stern años más tarde. Nos dimos cuenta que estaba dañando el juego. Tener un jugador de 18 años sin jugar, sentado en el banco, no es bueno para el básquet ni para el desarrollo del jugador. Sumado entonces al tema del cambio cultural y la infantilización del juego, había un factor más en la NBA que fue parte el combustible de la pelea en Detroit. ¿Cuál era? El creciente endurecimiento del juego. Los Bad Boys, el famoso equipo de Detroit de fines de los 80, con su sistema defensivo extremadamente físico y al borde de lo legal, por decirlo suavemente, sentó un precedente en la liga para toda la década de los 90. La liga encima se aprovechó del juego de los Pistons con campañas promocionales con videos de sus mejores acciones, destacando encima la más vehemente, donde el éxito podía estar en destruir el juego rival
más que en el propio juego ofensivo. Pronto los New York Knicks de Pat Riley tomaron el relevo con su política del no layups, lo que podemos traducir como no puntos fáciles, no bandejas, por ejemplo, en una clara directriz para que la defensa juegue de manera agresiva y física. Nadie a ese equipo de los Knicks de Pat Riley iba a anotarle puntos fáciles cerca del aro sin enfrentar las consecuencias. Los rivales iban a pensarlo 2 veces antes de intentar una bandeja fácil o acercarse al aro. Años después, Stern iba a asumir que la fuerte promoción a esos Pistons había sido un error. Y eso los obligó más tarde a iniciar un lento proceso de limpieza de la violencia. Nadie quería ver a los jugadores en situaciones donde están a punto de romperse la cabeza el uno al otro. Lo que querían era darles a estos superatletas la oportunidad de jugar y demostrar todo su talento. Volviendo al día posterior al evento y después de una mañana de reuniones, llamadas, consultas de tipo legal y otras relacionadas con el convenio colectivo de trabajo, en la tarde del 21 de noviembre se emitió un comunicado donde se anunciaron multas para los jugadores que habían intervenido en la pelea del día anterior. Luego del comunicado, Stern atendió a la prensa en una conferencia de prensa que duró 40 minutos, donde soportó estoicamente preguntas envenenadas con su mejor cara de pocos amigos y sentando un precedente de cara a futuros actos violentos. Las multas y sanciones fueron en su momento las más altas del deporte profesional estadounidense. A Ron Artest le cayó la sanción más larga al ser suspendido para el resto de la temporada 2004-2005, incluidos los playoffs. En total fueron 83 partidos, 73 de temporada regular y 13 de playoffs, la que es la mayor sanción en la historia de la NBA. A esta sanción hay que añadir que Artest, Jackson, O'Neal, Anthony Johnson y Debbie Harrison, que no habían recibido sanción por parte de la NBA, también fueron castigados por la justicia de Estados Unidos con una multa de $250 y varias horas de servicio a la comunidad, dependiendo de cada caso particular, y encima cargos de orden público y agresión, así como la obligación de presentarse a un grupo de terapia durante un tiempo estimado entre 6 meses y 1 año. Por parte de los aficionados, a 5 de los seguidores de los Pistons, a los que más se involucraron en la pelea, se les prohibió la entrada a partidos de su equipo de local de por vida. ¿Cómo fueron las sanciones por parte de la NBA? Por parte del equipo de los Pistons, para Ben Wallace, 6 partidos y $400,000 de multa. Para Chauncey Billups, 1 partido y $60,611. Para Elden Campbell, 1 partido y $48,800. Y para Derrick Coleman, 1 partido y $50,000 de multa. Por el lado de Indiana, lo que dijimos, Ron Artest, ahora que conocemos como Meta Standing for Artest, le correspondió toda la temporada, o sea, lo que dijimos antes, los 86 partidos y $4,995,000 de multa. Para Stephen Jackson, 30 partidos y $1,700,000 de multa. Para Jermaine O'Neal, 15 partidos y $4,100,000 de multa. Para Anthony Johnson, 5 partidos y $122,000. Y para Reggie Miller, 1 partido y $61,100 de multa. Al otro día, en la conferencia de prensa, le preguntaron a David Stern cómo había tomado la mesa chica de la directiva de la NBA la decisión de suspender a Ron Artest por toda la temporada. Fue unánime, dijo Stern, 1-0. La democracia interna nunca había sido el fuerte de Stern y en este caso debía dar una respuesta que representase un antes y un después en el deporte profesional. También en esa conferencia de prensa envió mensajes a los jugadores a quienes les exigió un mayor estándar ético y de actitud respecto de sus actos hacia los fans. Una narrativa acertada, pero que conducía a un marco racial y paternalista, donde nuevamente ponían
la NBA a los jugadores afroamericanos en la mira y al propio Artest como un villano digno del mejor cómic de Marvel. Encima, al mismo tiempo, la NBA eximió a los aficionados involucrados de cualquier tipo de responsabilidad ante sus actos y los mostraba ante la opinión pública más o menos como unos pobres borrachines. La fotografía que quedó en la cabeza de todos era la de un atleta afroamericano, un superatleta afroamericano millonario, golpeando sin pudor a un pobre aficionado blanco. Adrian Wojnarowski, un afamado periodista de ESPN que cubre la NBA hace muchísimos años, decía que no entendía las diferencias a la hora de abordar el hecho por parte de la prensa, a los que acusó de tener un doble discurso. Cuando en el hockey sobre hielo, la violencia y las peleas son parte de la política de este deporte, pongamos entre comillas, cuando algo así pasaba en la NBA, era un digno acto de matones. Irónicamente, el responsable de iniciar todo, John Green, tenía un largo expediente criminal incluyendo asalto y falsificación. Ron Artest no tenía ningún antecedente. Más allá de la respuesta disciplinaria, y para evitar que un hecho así vuelva a pasar, enseguida la NBA desarrolló lo que fue un código de conducta obligatorio en los estadios durante los partidos para los aficionados, entre ellos referidos al consumo de bebidas alcohólicas, prohibiendo el expendio de alcohol después de comenzado el último cuarto, cosa que odio, la verdad, porque tampoco venden gaseosas, comidas, cierran todos los barcitos, lugares de expendio cuando comienza ese último cuarto, así que no es solo cerveza, no te venden nada. Bueno, también blindaron la seguridad en los estadios, aumentaron personal de seguridad y los formaron para evitar la repetición de que se cruce la frontera entre la platea y el campo de juego sin tener que recurrir a la necesidad de poner vallas protectoras como si pasa en el hockey. No querían que se rompa la magia que existe aún al día de hoy de que los aficionados puedan estar sentados en las primeras filas y puedan tocar a los jugadores de la NBA. Como parte del plan de limpieza de la imagen de la liga, se implementó lo que hoy conocemos como dress code o como el código de vestimenta, que como podríamos imaginar, no fue bien recibido por la gran mayoría de los jugadores. Para ellos era una afrenta a su libertad de expresión y un ataque directo a la cultura afroamericana. Una forma de blanquear un producto eminentemente negro. Stern fue tajante. Si realmente van a tener un problema con esta regla, deberán tomar una decisión sobre cómo quieren que siga su vida, si dentro o fuera de la NBA. Clarito lo está. También la liga lanzó lo que conocemos como NBA Cares, que está centrada en acciones sociales y en las diferentes comunidades de cada ciudad donde hay un equipo de la NBA y donde los jugadores participan de acciones de beneficencia, de ayuda, apoyo e involucrándose con los actores más desfavorecidos del sistema de vida norteamericano. Claramente también era una acción de marketing para mejorar la idea que la sociedad tenía de sus estrellas. En una liga que crecía y crecía año tras año, con estrellas que se hacían más ricas y famosas que las que lo precedieron, la pelea en el partido entre los Pistons y los Pacers marcó un claro momento de crisis en la NBA, dentro del campo de juego y fuera de él. Para el primer problema, tiempo después la liga impuso la regla de los 3 segundos defensivos, la eliminación de la defensa ilegal o el hand-checking. Reglas que a la larga fueron cambiando la manera de defender en la NBA, dando prioridad a la ofensiva y al juego vistoso. El Malice at the Palace fue un punto de inflexión para la NBA, que obligó a la liga a tomar medidas drásticas para mejorar la seguridad y la imagen pública. Las severas sanciones y las reformas a las políticas de seguridad destacaron el compromiso de la NBA para prevenir incidentes como el que pasó ese día, en el futuro. Este incidente sigue siendo un recordatorio del peligro de las emociones descontroladas en el deporte y la importancia de mantener la deportividad y el respeto en todos los niveles de juego.
Bueno, gente, hasta acá llegamos con este episodio de Historias de la NBA. Espero les haya gustado y de haber sido así, ya saben, denle like, suscríbanse, activen la campanita, eso nos ayuda y mucho. En el próximo capítulo del podcast vamos a estar hablando de cómo la NBA ha evolucionado y se ha puesto a la vanguardia del resto de las ligas deportivas de Estados Unidos en el tema marketing y comunicación. Y sobre todo, cómo fue esa evolución a lo largo de su historia. Se los recomiendo y mucho. Así que nos encontramos muy pronto.